El documento, respuestas, y en el documento justamente de la expresidenta, ella habla de que la Argentina está atravesando una tercera crisis de la deuda. Entre el impacto de la inflación y el ajuste que se está desarrollando en este momento, el gobierno actual está con un panorama económico que además lo atraviesa en una encrucijada política. Vamos a hablar de este tema. Quiero saludar esta noche a Ismael Bermúdez, periodista, especialista en temas que tienen que ver con la economía, para que nos ayude a desentrañar esta madeja, porque el presente, Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este ida y vuelta. Tiene una complejidad muy importante. ¿Qué ves vos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en relación al tema de la deuda, el tema de la inflación, lógicamente están muy, pero muy vinculados. La deuda en la Argentina ha ido creciendo, tanto durante el gobierno, luego del canje de la deuda del 2005 que hizo Roberto Lavagna. A partir de ese momento, estamos hablando del 2005, la deuda fue creciendo con cada una de las gestiones. Creció con Néstor Kirchner luego del canje de la deuda, creció con Cristina Fernández de Kirchner, aproximadamente en unos 80.000 millones de dólares. Luego pegó un salto muy fuerte con Mauricio Macri, otros 80.000 millones de dólares. Creció con Alberto Fernández, también en otros 100.000 millones de dólares. Básicamente la deuda que tomó Mauricio Macri fue una deuda en moneda extranjera, fundamentalmente tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que ayudó a financiar la salida de capitales. También hubo salida de capitales con Cristina Fernández de Kirchner, primero con la crisis del Lehman Brothers, ya por el año 2008, entre el 2008 y el 2011, con Alberto Fernández creció muy fuerte la deuda en pesos, especialmente aquella que está vinculada al SER, o sea que se ajusta por inflación, y también la deuda que se ajusta por el tipo de cambio. Y bueno, y ahora a partir de ahora con Javier Milei, la deuda va a pegar otro salto muy, pero muy importante, justamente por la devaluación del peso, y por el hecho de que hay todavía por delante una fuerte inflación que ya está programada. En tan solo 2 meses la inflación fue de más del 50% con Javier Milei, 25,5% en diciembre, 20,6% en enero, y bueno, estos aumentos tan fuertes que vienen para el transporte público, para los servicios públicos, etcétera, nos aseguran que vamos a tener una inflación también muy alta en la medición de febrero de este mes, Ismael, en la medición de marzo, Ismael, con el aumento de cuotas de las... sí. Te quería preguntar por eso, por los datos de inflación. Todos los precios están aumentando, menos los salarios y las jubilaciones. Sin embargo, el gobierno, propiamente el presidente Javier Milei, no está pagando el costo todavía político de esa situación. ¿Por qué te parece que eso sucede? Bueno, primero porque están muy frescas las elecciones, primero por el desastre económico o el derrumbe económico que tuvimos con los gobiernos anteriores, con lo cual, digamos, no aparece todavía en la ciudadanía una alternativa política a Javier Milei, pero el deterioro es muy, pero muy profundo y va a pasos muy, pero muy acelerados, con lo cual, cuidado, porque esta luna de miel que ya se está terminando puede derivar en un conflicto muy, pero muy fuerte, creo yo, a muy corto plazo, más aún porque la inflación ya se está devorando la devaluación del peso, y es muy probable que el propio Javier Milei tenga que volver a devaluar, y nuevamente los precios van a pegar un estirón todavía mucho más fuerte que el que estamos experimentando en todos estos meses. Solamente con ver lo que va a aumentar el transporte público de pasajeros en las próximas semanas ya nos da una idea de que vamos a tener inflación de 2 dígitos y seguramente empezando con un 2 nuevamente.
Ismael, vos sabés que estamos todos preocupados por ver qué es lo que va a pasar con la evolución de los precios y de los salarios, el correlato en el consumo, la producción, la recesión. Es algo que nos inquieta mucho, pero yo sé que vos seguís minuciosamente el destino de fondos que administra el gobierno. Y hay dos rubros que son muy delicados. Uno es el de educación y otro es el de salud. ¿Vos sabés qué es lo que pasa con esas partidas? Si se iban a girar finalmente una para atender la demanda de los sectores que tienen que ver con la educación y otro con los programas que asisten a aquellas personas que necesitan medicamentos especiales y que hoy están en una situación delicada. Bueno, sí, hay recortes pero muy fuertes. Los datos del Ministerio de Economía, ¿qué es lo que marcaron? Que en enero hubo recortes en ¿qué? En las partidas para jubilaciones, transferencias a provincias, en inversiones, en salario familiar, en universidades, y ahora viene un recorte muy fuerte en todo lo que tiene que ver con salud y con educación. Cuidado con el tema de salud, porque el gobierno se quiere apropiar de los fondos que manejan, o mejor dicho, del fondo que tiene que ver con el financiamiento de los tratamientos costosos y de alta complejidad, que no son fondos del gobierno, sino que son fondos de las obras sociales, porque un porcentaje del aporte de los trabajadores va al fondo de redistribución solidario que financia justamente esos tratamientos costosos. Si el gobierno no manda esas partidas, que lo administra él, el gobierno, pero no son fondos que pertenecen al Estado Nacional, sino que son fondos que pertenecen a las obras sociales, vamos a tener serios problemas con los pacientes, insisto, discapacitados y con los pacientes con enfermedades muy riesgosas. Claro, un tema muy sensible desde luego. Por otra parte, mañana el gobierno ha convocado a una nueva reunión para saber qué va a pasar con el salario mínimo vital y móvil, otro tema muy delicado, porque el nuevo valor de ese salario además está muy ligado al monto que perciben muchas personas a través del potenciar trabajo. ¿Qué datos se están manejando, Ismael? ¿Qué es lo que sabés? Mirá, el salario mínimo ha tenido una caída realmente impresionante, muy fuerte en los últimos años, y lógicamente el salario mínimo que pueda llegar a fijar el Consejo del Salario Mínimo va a estar seguramente por debajo de la inflación. El objetivo del gobierno es disminuir el gasto público a través de un recorte muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las partidas vinculadas al salario y a la educación. Bien, vamos a esperar entonces esa reunión de mañana y el derrotero del tema de los fondos de las obras sociales. Es un tema muy controvertido, había mucha inquietud en los gremios, todos tratando de ver cuál es el monto que finalmente se puede llegar a recortar o no, por lo que implica socialmente en este escenario donde además, como lo hemos hablado con vos, la inflación impacta fuerte en muchos hogares. Ismael Bermúdez, periodista, especialista en economía, te agradecemos mucho este contacto aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. Y por otro lado, también vamos a seguir hablando de